Hola, ¿qué tal compañeros? Muy buenas tardes, con el gusto de saludarlos nuevamente a través de este medio, esperando pues que se encuentren de lo mejor. Hoy vamos a continuar nuestra clase de Sagrada Escritura, pero hoy toca turno al Evangelio según San Mateo. Vamos a estudiar pues este Evangelio y estamos por ahí estacionados en el capítulo primero. Vamos naturalmente pues a apoyarnos en nuestro manual que ya tenemos cada uno de ustedes por ahí, y vamos pues prácticamente a la página número 15, página 16, perdón. Vamos a la página 16 de nuestro manual para comenzar nuestra clase, por supuesto, pero no sin antes comenzar con nuestra oración. Vamos a hacer nuestra oración. Esta es la oración por los laicos. Pues creo que la mayoría de los que estamos tomando pues nuestras clases somos laicos y vamos a encomendarnos al Señor con esta oración, naturalmente como lo hemos venido haciendo hasta el día de hoy, en un momento de recogimiento, de paz, porque vamos a entrar pues en contacto con Dios a través de la oración y vamos a considerar también las faltas que hayamos cometido a lo largo de este día, pues que el Señor no las tome en cuenta por su misericordia. Pero a la vez también vamos a agradecerle por el don de la vida y por tantas cosas que el Señor nos ha regalado sin merecerlo. Decimos pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Santo, te agradezco mi condición de laico, porque me has hecho tu Hijo para siempre, haciéndome resucitar con Jesús a una vida nueva y santa. Te agradezco porque has llenado mi alma con el resplandor de la gracia. Ayúdame, Señor, a ser fiel a tu palabra, a dar testimonio tuyo y del Evangelio con mis acciones. Que cada día, Señor, descubra y comprenda la misión que me has asignado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues bien, ahí está nuestra oración. Espero que de alguna manera pues nos entreguemos al Señor a través de la misma. Estamos pues, como les decía, estudiando el Evangelio de San Mateo y vamos a la página número 16. Esto es con relación a lo que estamos viendo o lo que vamos a ver dentro de los primeros capítulos del Evangelio de Mateo. Estos primeros capítulos, como lo decíamos en la clase pasada, tienden a ser el Evangelio de la infancia. El autor sagrado del Evangelio de Mateo, naturalmente, con una intención muy clara, está desarrollando a lo largo de estos primeros capítulos, del capítulo 1 al capítulo 4, está tratando de desarrollar precisamente quién es Jesús. Es decir, está tratando de despejar, podría ser esa duda con relación a quién es Jesús. Desde dónde proviene pues este Jesús llamado Mesías. Así, a grandes rasgos, pues los cuatro primeros capítulos del Evangelio de Mateo. Por eso, en la página número 16, en el punto tercero en este manual, nos habla sobre la dimensión teológica, es decir, cuál es el propósito que encontramos teológicamente hablando. Y en el inciso A, nos habla de la cristología. Como ya lo habíamos apuntado en aquella clase primaria que es la persona de Jesús en los evangelios, que no es otra cosa sino que la cristología, es decir, qué es o cómo nos presentan los evangelios a Jesús. Y bueno, pues uno me presenta a Jesús como el Hijo de Dios, otro como el Mesías, otro nos presenta a Jesús como el Cordero de Dios, en fin, a estos títulos cristológicos, valga la redundancia, se le llama pues, o está dentro de la cristología.
Por eso el Evangelio de Mateo también tiene su propia cristología. La primera es Mesías e Hijo de David. Ahí encontramos dos títulos. Otra más, Hijo de Dios. Otra más, Señor. Y así sucesivamente nos vamos a ir encontrando con cada una de ellas. Por eso la que me interesa aquí en la página 16, dice nuestro manual, primer parrafito, el Evangelio tiene como finalidad primera enseñar quién es Jesús. Mateo descubre a lo largo de su obra los diferentes aspectos que integran la rica personalidad de Jesús de Nazaret. Yo les había dicho, pues, para que vaya entendiéndose, que el autor sagrado en su escritorio, cuando va a poner por escrito su documento, al que nosotros llamamos hoy Evangelio, naturalmente no parte de cero. Ya dijimos que tiene de pronto el escrito de Marcos. Además tiene lo que llamamos la fuente Q, que yo espero que ya la hayas investigado. Y aparte tiene su propia fuente. Por lo tanto, ya tiene por ahí, diríamos nosotros, 3 documentos. Ahora, ¿cuál es el segundo paso? Darle un orden a su escrito. Pero el orden, el esquema que va a seguir, va a estar condicionado, naturalmente, por sus destinatarios, por quienes están enfrente de él. Que ya dijimos que es una comunidad judeocristiana, pero que también es una comunidad, no diríamos que en su mayoría, pero sí gran parte de gentiles, paganos, que de alguna manera están empezando a integrarse a esta nueva comunidad. Esos son los destinatarios y esos son los que van a condicionar el documento de Mateo. Por eso dice aquí, el Evangelio tiene como finalidad primera enseñar quién es Jesús. Así que el primer título, o los primeros que encontramos aquí, es Mesías e Hijo de David. Dice, la primera designación de Jesús es Mesías. Estamos hablando pues en hebreo, de donde va a pasar al griego como el Cristo. Capítulo 1, versículo 1 dice, título que se repite varias veces al principio del Evangelio, por ejemplo en el capítulo 1, versículo 16, en el versículo 17 y en el versículo 18. Responde a una preocupación fundamental de esta sección introductoria. ¿Cuál es esa preocupación fundamental? Presentar a Jesús como el Mesías enviado a Israel y como el cumplimiento de las promesas. Esa es la finalidad, pues, preocupante por parte del autor sagrado de irnos a lo largo de su evangelio también demostrando quién es Jesús. Jesús no es otro más que el Mesías anunciado y tan esperado precisamente por el pueblo judío. De aquí me paso a la página 16. Claro que a mí me gustaría que leyeras lo demás, pero paso a la página 16 porque quiero ver otro título. En la página 17, paso a la página 17. Dice Hijo de Dios. Es el título más importante de Jesús, pero sobre todo es el misterio íntimo de su persona. En la introducción, que va del capítulo 1, versículo 1 hasta el capítulo 4, versículo 22, está muy elaborada la presentación programática y progresiva de Jesús. Es el Hijo de David y el Hijo de Abraham, en quien se verifican las promesas mesiánicas y de bendición universal, pero sobre todo es Hijo de Dios, que cumple el destino de Israel y que será proclamado por el Padre, su Hijo. Probablemente
Esto está para Mateo relacionado con su concepción de una virgen por la fuerza del Espíritu. Capítulo 1, versículos del 20 al 22. La voz del cielo volverá a proclamarle Hijo de Dios cuando comience la parte más dura de su misión. Me brinco al párrafo donde dice, en la pasión hay un texto muy importante, capítulo 27, versículos del 39 al 43. Es sumamente instructiva la comparación con Marcos, que está en el capítulo 15. Jesús es tentado, o diríamos provocado, en la cruz 3 veces, y siempre en su calidad de Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que estando Jesús crucificado, es provocado por parte de estos judíos irreverentes, y el texto, porque está tomado del texto, dice, sálvate a ti mismo si eres Hijo de Dios y baja de la cruz. Ha puesto su confianza en Dios, que le salve ahora, si es que de verdad lo quiere, ya que dijo, soy Hijo de Dios. De la misma manera lo injuriaban los bandidos crucificados con él. Y continúa diciendo nuestro texto, aquí al final del párrafo. Jesús no es Hijo de Dios con una demostración de poder que lo baje de la cruz. Esto es muy importante. Repito, Jesús no es Hijo de Dios con una demostración de poder que lo baje de la cruz. ¿Por qué? Porque esto iría en contra del proyecto. Al contrario, es en la aceptación de la cruz como consecuencia de su fidelidad al proyecto del Padre donde se manifiesta su filiación divina. Es decir, para el autor sagrado del Evangelio de Mateo nos quiere dejar en claro, quiere dejar en claro que la verdadera filiación como Hijo de Dios de parte de Jesús es en la obediencia, una obediencia incluso hasta la muerte. Por eso al final dice, aquí está en juego cómo es Jesús Hijo de Dios. ¿Cómo es Jesús Hijo de Dios? Bueno, en esa característica de obedecer incluso hasta la muerte. Antes de leer, porque voy a leer el capítulo 1, versículos que quedaron pendientes la semana pasada, del 18 al 25, es lo que vamos a leer el día de hoy del Evangelio de Mateo. Antes de leer esta perícopa, pues libros recomendados que yo recomiendo, pues uno es este, que se llama El Tesoro del Escriba, guía para una lectura comunitaria del Evangelio de Mateo, de la editorial, por supuesto, Verbo Divino. En la página número, les comparto lo que dice aquí, en la página número 15, página 15 de este folleto, dice, Mateo inicia su evangelio con un relato de la infancia de Jesús. En él se adelantan algunos temas que luego se desarrollarán más ampliamente. De este modo, prepara al lector para leer el resto de su obra. Es decir, de una manera genial, magistral, el autor sagrado del Evangelio de Mateo es un gran narrador que logra provocar el deseo de sus lectores por seguir adelante en la lectura, en la comprensión del Evangelio. Dice el siguiente punto. La principal intención de estos capítulos iniciales es presentar a Jesús como Mesías e Hijo de Dios. Lo hace respondiendo a las dos preguntas que en aquella cultura definían a una persona. La primera, ¿de qué familia venía? Eso lo vimos la semana pasada en las genealogías.
2. ¿Y dónde había nacido? El evangelista responde a la primera pregunta en Mateo capítulo 1, dando a conocer la ilustre ascendencia de Jesús que se remonta hasta David y Abraham, lo que le hacía una persona honorable a los ojos de sus contemporáneos. A la segunda pregunta responde en Mateo capítulo 2, revelando que Jesús ha nacido en Belén, ciudad donde, según las Escrituras, vería la luz el Mesías. Entonces, en este folleto también se nos da esa explicación muy importante. Otro libro que yo también les he recomendado es este, Evangelio de Jesucristo según San Mateo, por este autor llamado Luis Mosconi, de la editorial Dabar. En la página 56, dice en el punto 6, Jesús de Nazaret es el pleno cumplimiento de las antiguas promesas. Les comparto lo que dice aquí. El autor de este manual está desarrollando este libro en primera persona, igual que lo está haciendo el autor del libro de Hechos de los Apóstoles. Cuando nos va narrando todos los sucesos, siempre lo hace en primera persona. Cuando dice primera persona del plural, estábamos, hicimos. Lo mismo el autor de este folleto, repito, se maneja como en primera persona del plural. Dice, aquí, en nuestra región, los judíos de las sinagogas andan diciendo que Jesús de Nazaret no tiene nada que ver con las promesas de las Sagradas Escrituras. Dicen que el Mesías todavía está por venir. Al escribir sobre Jesús, no queríamos suscitar polémicas con el personal de las sinagogas. No es eso lo que pretendemos. Se fijan que está haciendo uso de la primera persona en el plural. Pero por otro lado, sentimos la urgencia de clarificar nuestra fe en Jesús y de afianzar la marcha de las comunidades. Con base en las Sagradas Escrituras, queremos decir con gratitud y convicción que Jesús es realmente la realización plena de las antiguas promesas. Al escribir la memoria de Jesús de Nazaret, hemos insistido en citar muchas veces las Sagradas Escrituras, directa e indirectamente. Desde el principio, al hablar del nacimiento de Jesús y de su primera infancia tan difícil, dijimos que todo lo que le sucedía era para confirmar lo que Dios había dicho por los profetas. Y aquí nos vienen los textos bíblicos. Capítulo 1, versículo 22, capítulo 2, versículo 5, versículo 15, versículo 17, también el capítulo 2, versículo 3. Lo mismo dijimos al comentar momentos importantes de su vida. Otras veces citamos frases con el mismo sentido de las anteriores. Como si fuera un refrán, repetimos para que se cumpliese la Escritura. No quiero cargar más con lo que dice este libro, pero sí es importante pues que los diversos libros que yo he leído con relación al Evangelio de Mateo insisten pues en dejarnos claro que los primeros capítulos del Evangelio de Mateo tienen como esa intencionalidad, demostrar que Jesús es el Mesías, dejar en claro que Jesús es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento y tan esperado para el pueblo judío. Es por ello pues que el autor sagrado del Evangelio de Mateo utiliza mucho los textos del Antiguo Testamento,
Y en los primeros 4 capítulos que vamos a ir estudiando, pues vamos a ir detectando esas citas bíblicas que va tomando el autor sagrado para apoyar su tesis. ¿Cuál es la tesis del autor del Evangelio de Mateo en los primeros capítulos? Sobre todo, demostrar que Jesús es el Mesías. Bien, pues vamos ahora sí a darle lectura al Evangelio, capítulo 1, versículos del 18 al 25. Vamos a darle lectura a esta perícopa del capítulo primero. Vamos a leer el texto entonces del Evangelio de Mateo, capítulo primero, versículos del 18 y siguientes. Dice así: el nacimiento de Jesús, el Mesías, fue así. Su madre María estaba prometida a José, y antes de vivir juntos, resultó que esperaba un hijo por la acción del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió separarse de ella en secreto. Después de tomar esta decisión, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas aceptar a María como tu esposa, pues el hijo que espera viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había anunciado el Señor por el profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado. Recibió a su esposa y, sin tener relaciones conyugales, ella dio a luz un hijo, al que José puso por nombre Jesús. Palabra del Señor. Pues si prestaron atención al texto, aquí en el versículo en el versículo 18 y en el versículo 22, pues aquí el autor sagrado ya está dejando claro cuál es su intención. Porque en el versículo 18 dice el nacimiento de Jesús. Bueno, pues ahí no tendría nada novedoso. Pero lo que sigue sí es importante. Dice el Mesías. Entonces aquí ya lo está calificando. Aquí hay un título cristológico. No simplemente es Jesús, sino que es el Mesías. Y luego en el versículo número 22 tenemos la primera cita donde el autor sagrado se está apoyando ya en el Antiguo Testamento, porque dice: todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había anunciado el Señor por el profeta. Particularmente, ¿de qué profeta estamos hablando? Del profeta Isaías. Por eso es muy importante que tú te fijes en tu Biblia. Tenemos textos paralelos con numeritos más pequeñitos todavía, porque aquí nos hace la referencia de dónde se está tomando este texto. Pues es del profeta Isaías, particularmente el versículo capítulo 7, versículo 14. De ahí lo está tomando el autor sagrado. Pero, como ya lo hemos venido explicando, esto lo hace de manera intencional, para dejar en claro que Jesús es el Mesías, el que tanto se había esperado. Otro detalle también resalta que el autor sagrado quiere equiparar a María con las grandes mujeres fundantes del pueblo de Israel. Por ejemplo, como lo fue Sara, como lo fue Raquel, como lo fue Rebeca. En ese sentido, también María es una mujer grande. ¿Por qué? Porque está integrada dentro de ese plan salvífico de Dios. Recordemos que la historia de la salvación precisamente comienza en el Antiguo Testamento, y en aquel momento, pues Sara fue parte fundamental de esa historia de la salvación, porque recordemos que de ella nace Isaac.
y obviamente en su momento será también Raquel y también Rebeca. Estamos hablando pues de grandes mujeres que fueron protagonistas en la historia de la salvación, y hoy le toca a María, como lo estamos viendo pues aquí en esta última perícopa del capítulo 1. Otro detalle también importante aquí es José. El autor sagrado nos quiere demostrar en la figura de José que también las personas secundarias son importantes. Si bien es cierto, María es importante, también lo es José. ¿Por qué? Porque nos dice y nos presenta a José con una característica. Dice José, su esposo, que era justo. La palabra justo en el contexto judío no es como nosotros hoy lo interpretamos. De ser justo, bueno, pues le doy, en el caso de un padre de familia, le doy a mi hijo mayor y a mi hijo menor lo mismo, y eso me implica que yo sea un hombre justo. Bueno, eso es en la actualidad, pero la palabra justo en la cultura judía tiene otra connotación. Cuando hablamos de una persona justa, estamos hablando de una persona que no nada más es capaz de conocer la voluntad de Dios, sino que la asume, que la practica. Esto es muy importante que se entienda. Por eso hablamos de José justo, es decir, José que es capaz de entender y de llevar a cabo la voluntad de Dios, aunque esta voluntad de Dios tenga que ir en contra de mis propios ideales. Esto es muy importante que lo entendamos. Por eso la figura de José en este relato que estoy leyendo es muy importante para los lectores primarios del Evangelio de Mateo. Nosotros seríamos como los lectores secundarios, pero para la comunidad a la que se dirige el Evangelio de Mateo, la figura de José es muy importante porque están viendo en alguien que es capaz de ir en contra de sus propias convicciones por tal de hacer la voluntad de Dios. ¿Y a qué me estoy refiriendo? A algo muy importante. En el libro del Deuteronomio, que pertenece a la Torá y que por supuesto José debió de haber conocido al derecho y al revés, voy al libro del Deuteronomio, vamos a poner aquí un separador en el Evangelio de Mateo y voy al libro del Deuteronomio. Rápidamente, y voy al capítulo 20, fíjense bien, el capítulo 20 del libro del Deuteronomio, y también podríamos leer el capítulo 22. Capítulo 20 del libro del Deuteronomio, todo el capítulo 20 nos habla sobre leyes sobre la guerra. Es decir, lo que se tiene que hacer o lo que no se tiene que hacer. Es, a fin de cuentas, un libro legislativo. Pero el capítulo 20, versículo número 7, viene con una pregunta. Dice: ¿quién está comprometido en matrimonio y aún no se ha casado? Que regrese a su casa, no sea que muera en el combate y otro se case con su prometida. Esto es parte de la cultura hebrea, judía. Cuando nosotros estudiamos precisamente geografía y cultura bíblica, dejamos en claro que los desposorios en esa cultura incluían que la joven, en este caso, podría tener 13 o 14 años y ya podía quedar comprometida con el varón. Por lo tanto, esto es lo que está sucediendo con José y con María. Ellos están en esos desposorios, en ese compromiso. Así que María pudo haber tenido entre sus 13 y sus 14 años y ya estaba comprometida con José. Ahora, ¿qué derecho le otorgaba la ley a José? En el capítulo 22 del libro del Deuteronomio,
versículo 23, capítulo 22, versículo 23 del libro del Deuteronomio dice: si uno encuentra en la ciudad a una joven virgen prometida con otro hombre y se acuesta con ella, sacarán a los dos a las puertas de la ciudad y los apedrearán hasta que mueran. La joven, por no haber pedido socorro estando en la ciudad, y el hombre, por haber deshonrado a la mujer de su prójimo. Así extirparás el mal de en medio de ti. Fin del texto. Este derecho lo tenía José. Este derecho José pudo haberlo tomado y haber denunciado a María, por supuesto. Pero como dice el texto que José, su esposo, era justo, es decir, que no nada más conoce, sino que practica la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios nos puede llevar incluso a ir en contra de mis propios ideales, en favor, fíjate bien, la voluntad de Dios nos puede llevar a ir en contra de mis ideales en favor de los demás. Porque aquí estamos viendo a un hombre que no es capaz de tomar, ejecutar su derecho. Porque tenía derecho. Sin embargo, no quiere hacer eso. Él se siente perturbado, se siente confundido, pero sobre todo, María, que es su prójimo, José, no quiere hacerla pasar por ninguna situación mala, para que se entienda. Ahora, la figura de José, para nosotros, a la hora de estar leyendo esto, toma otro sentido. Toma otro sentido porque entonces estamos viendo en José un modelo a seguir. Un modelo en el cual nosotros podamos buscar una identificación. Si es que también no nada más contemplamos la voluntad de Dios, sino que la ejecutamos. Y preguntarnos a nosotros mismos si hacer la voluntad de Dios me ha llevado a ir en contra de mis ideales en favor de los demás. Yo creo que aquí sí tendríamos que hacerlo con mucho cuidado y reconocer si realmente nos identificamos con este José. Porque no pierdas de vista que el autor sagrado está escribiendo para una comunidad que de alguna manera no tiene los mismos ímpetus que al principio. Porque ya dijimos que el Evangelio de Mateo, la mayoría de los historiadores exégetas lo ubican entre el 80 y el 90 después de Cristo. Así que la comunidad cristiana de aquella época, podríamos decirlo que viene de más a menos. Así que el Evangelio de Mateo viene a ser como un nuevo impulsor. Y si te fijas aquí ya Mateo está hablando del Espíritu Santo, que va a ser el impulsor en el libro de Hechos de los Apóstoles, pero es el Espíritu Santo el que ya entra en acción en esta historia de salvación que nos quiere narrar el autor sagrado del Evangelio de Mateo, porque incluso dice que este Jesús dice que viene porque Él salvará a su pueblo de los pecados. Es decir, el autor sagrado entiende que ese pueblo al que Él se dirige es un pueblo con culpa. Y por lo tanto, este pueblo que es culpable necesita de un redentor. Y ese será Jesús. Todo esto se le advierte a José en este sueño. Y por si fuera poco, se apoya en la Sagrada Escritura porque dice que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo a quien pondrán por nombre Emmanuel, citando precisamente
a Isaías. La conclusión la encontramos en el versículo 24 y 25. Vamos a la conclusión porque dice: cuando José se despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado. Aquí viene lo que yo te acabo de decir. ¿Por qué para nosotros José es un modelo a seguir? Porque inmediatamente actúa. En 3 momentos, mira. Primero, recibe a María como su esposa. Segundo, sin tener relaciones conyugales, es decir, la respeta. Y por último, le pone por nombre Jesús. Es decir, José entra en esa dinámica de salvación, pero sobre todo en la obediencia de Dios. Y con esto me quiero quedar en esta clase. ¿Qué aprendimos nosotros en esta última perícopa del capítulo número 1 del Evangelio de Mateo? Pues que el autor sagrado está rescatando a personajes secundarios. Porque aquí el personaje primordial pues es María, por supuesto, es la protagonista, ¿no? Diríamos. Pero José no pasa desapercibido. José es un actor secundario, pero para el autor del Evangelio de Mateo, José es importante. Y quiere resaltar la figura de José para que sus comunidades, para que sus oyentes de alguna manera vean en José un modelo a seguir. Que no nada más se conformó con conocer la voluntad del Padre, sino que la llevó hasta el extremo. Fue capaz de ir en contra, repito, de sus convicciones, en favor del otro. En este caso, en favor de María. Todo para que se llevara a cabo el plan de Dios. Ojalá pues que cada uno de nosotros nos identifiquemos pues con este José y también podamos no nada más contemplar la voluntad de Dios, sino llevarla hasta sus últimas consecuencias en favor de los demás y para que se pueda manifestar el reino de Dios que tanto estamos anhelando. Muchísimas gracias pues por su atención en esta clase. La próxima semana pues vamos a entrar ahora al capítulo número 2 del Evangelio de Mateo y vamos a ir conociendo más y más la propuesta de con relación a Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Quién fue Jesús para aquellas comunidades? ¿Quién es Jesús para nosotros también? Muchísimas gracias por tu atención y nos vemos en la siguiente edición.